Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de la materia Narrativas Audiovisuales. El día de hoy tocaremos un tema muy llamativo, muy atractivo, en lo que se refiere a la creación de productos audiovisuales, como es el tema de composición audiovisual. Específicamente nos vamos a centrar en los planos, que vienen a ser la unidad básica de sentido en cuanto a lo que es la creación de imágenes en movimiento. Los planos vienen a ser como las palabras del texto, ya que cada uno por sí solo, o sea, cada plano, tiene un sentido específico, pero que debe funcionar en conjunto, tal como cuando utilizamos palabras, los planos deben funcionar en conjunto para crear las frases, que son las frases que vienen a ser, en este caso, las escenas de una composición audiovisual. Por lo tanto, hay que saber cómo se estructura primero una palabra, cómo está redactada, eh, digamos, la mezcla de consonantes y vocales para que tenga sentido lo que se dice. Y pues, al ser una palabra, pues, viene a ser una expresión básica. Por lo tanto, pues, tenemos que saberla escribir bien. El primer concepto que quiero marcar es sobre lo que es un plano. Como ya lo mencioné, pues, un plano es la unidad básica de composición, ya que composición representa un todo, representa obviamente unas escenas, un conjunto de escenas y por lo tanto una secuencia completa para formar lo que sería un video completo, pues hay que tener referencia que el plano pues tiene que ser, a pesar de que es corto y que debe tener un sentido bastante básico, bastante remoto, pues tenemos que saber que tiene que ser bien pensado y bien creado. Pues bueno, el concepto nos dice que un plano es la superficie visual en la que un fragmento de la realidad se presenta dentro de los límites de un encuadre. Un encuadre que viene a ser el límite que le damos a los diferentes elementos que van a aparecer en escena, como en el ejemplo que vemos en pantalla, pues de una mujer que está sentada en el suelo, que parece derrotada, que puede estar llorando, digamos, y en el fondo se ve pues una casa. Este plano, que ya veremos exactamente cuál es, representa justamente un fragmento de una realidad dentro de un encuadre que ha limitado entre lo que va a aparecer en pantalla, lo que está apareciendo en campo y lo que quizás está fuera de campo, que sabemos que existe, pero que no es necesario que se vea. Entonces, todo plano está limitado por la idea de un encuadre, de justamente eso, limitar para que sea importante para un contexto. Eh, Esto se va a determinar por distancia que hay justamente entre la cámara y el sujeto o objeto que se pretenderá filmar. Por lo tanto, la cámara juega un rol importante, ya sea con el uso del zoom o simplemente porque la cámara se acerca y se aleja para la creación de un plano específico. En este caso estamos hablando que los planos son fijos, no se mueven, porque eso ya sería movimiento de cámara, que es distinto, es otra etapa de la composición. Por ahora solo nos concentramos en planos fijos. Bien, solamente vamos a hacer mención a lo que son los tipos de plano, que en este caso son 12, y lo vamos a ir analizando en su tamaño. Todo va a depender obviamente del tamaño y están relacionados o están determinados por el sujeto. El sujeto va a determinar obviamente de dónde a dónde corta un plano, porque iremos como empezando desde un punto específico del sujeto e iremos saliendo para conocer el sujeto en su totalidad. Bueno, un plano de detalle prácticamente representa una pequeña parte de la figura, ya sea humana o un objeto, porque lo que intenta es mostrar algo de forma especial. No te muestra a alguien, no te da un contexto de alguien, sino que más bien te, te representa una pequeña parte que puede decir mucho por sí solo. Como en el caso de la imagen que está en pantalla, pues apreciamos un ojo que obviamente es humano, y pues la idea es que podamos ver la expresión que sale de justamente, o la expresión que nos está mostrando esa parte de un ser humano, y podamos relacionarlo justamente con un sentimiento. En este caso que puede ser tristeza, por el elemento que estamos apreciando.
Podríamos ver a una persona llorando en un encuadre mucho más amplio, pero no va a representar lo mismo que verlo en un detalle específico en ese contexto. Nos da poca información, pero que es una información necesaria para poder entender esto. Bien, luego del plano de detalle aparece un primer plano eh, que prácticamente ya nos muestra una expresión como tal, pero que sin embargo faltan quizás detalles que pueden decir otra cosa. Pero este plano por sí solo ya dice mucho, porque nos estamos centrando justamente en la expresión. Bueno, el concepto nos dice que este plano debe cortar en unos lugares estratégicos, o sea, sí o sí debe cortar ahí. Por lo tanto, pues este plano va desde la mitad de la frente, es decir, aquí a la mitad de la frente, si no me muestra parte de la cabeza o la siguiente parte de la cabeza, lo que es la parte superior, y corta la mitad del mentón, justamente acá. Es una cuestión estética, o sea, esta norma está basada justamente en un tema estético para determinarlo como algo distinto a lo que puede ser el siguiente plano. Por lo tanto, pues la idea es que nos centremos específicamente en el rostro, solo el rostro, no la cabeza, sino el rostro, porque el rostro tiene mucho que decir. Puede dar muchas expresiones, como en el caso de la imagen, pues vemos a un niño, nos puede causar ternura, nos puede causar, no sé, un sentimiento que nos haga sentir empatía justamente por el personaje. Por eso, el camarógrafo decide, o el director decide cortar justamente en la parte donde nos muestre ojos, nariz y boca, que son estos elementos del rostro que van a dar justamente eso, la expresión deseada. Bueno, si avanzamos, pues tenemos el primer plano corto, que viene a ser justamente un plano donde pues la cabeza va a llenar toda la pantalla. Es decir, corta encima de la cabeza, pues un poquito más abajo, como está en el ejemplo, y tiene que estar por debajo del mentón, debajo de la parte del mentón. Y pues lo importante es que si vemos un concepto específico es que la cabeza debe llenar acá. No importa si nos movemos un poquito, pero la idea es que se pueda ver la cabeza. Eso también se mete a la idea de las expresiones, o sea, está inmerso en estas ideas de las expresiones, pero da más posibilidad para que la cabeza del personaje pueda moverse, y eso también tiene mucho que decir. O sea, hace un recorrido quizás visual, está observando un escenario y nos muestra exclusivamente la cabeza, a diferencia del plano anterior donde solo queríamos la expresión y que será un poco más complicado pensar que el personaje vaya a girar su cabeza. Bien, si avanzamos, pues encontramos luego uno de los planos más estándares que existen, que es el primer plano, más común. Este está también limitado. A partir de aquí los planos todos serán pensados para cortar desde la cabeza, por encima de la cabeza, y iremos bajando poco a poco. En este caso el primer plano está limitado para cortarse a la altura del nudo de la corbata, debajo del cuello, en el nudo de la corbata, o tal vez en la parte de los hombros. Ese puede ser un límite específico como para decir pues, que ahí estaríamos limitando como tal este plano. Es un plano ideal para las entrevistas o para diálogos. Si hablamos de cine sería para diálogos, y si hablamos de algo periodístico, algo más noticioso, más de televisión, pues puede ser el tema de entrevistas de perfiles o entrevistas cuando tanto el entrevistador como el entrevistado están dialogando, están conversando, y pues hay el cambio de plano de una persona a la otra. Es muy bueno, porque así pues estamos dándole, obviamente, espacio, estamos dándole énfasis a su cabeza, a su rostro, o a las expresiones que van a decir, y sobre todo porque evitamos un poquito que las manos puedan ingresar a pantalla. Más bien nos interesa más bien las expresiones que genera a través de la parte superior de su cuerpo. Bueno, el siguiente plano sería el plano medio corto, que en este caso pues vamos descendiendo, obviamente, nos mantenemos por arriba de la cabeza, pero vamos descendiendo un poco, y pues este corta la altura del pecho, o lo que son las sisas de la manga corta, de una camisa manga corta, va a cortar justamente ahí, y la intención de este es, pues, en parte, digamos, también para poder mantener diálogos, ya sea para cine o para televisión o para periodismo, pero si se lo toma de otro punto, pues esta también sirve para introducir al personaje cuando va a expresarse, es decir, la primera expresión o la primera aparición en pantalla del personaje que luego va a hablar. Entonces, eso te enfoca una atención justamente en ese personaje. Se puede estar expresando, puede estar haciendo un tipo de gesto y luego hablará. Es más o menos la idea. Luego viene el plano medio,
Prácticamente se llama medio porque está cortando justamente a la mitad del cuerpo de la persona. Nos mantenemos por arriba de la cabeza, pero cortamos a la mitad del cuerpo, que sería la cintura, o una idea o el ombligo, más o menos por ahí, ese contexto. Eh, Porque este plano permite justamente que el personaje se muestre, puede estar hablando, pero también puede estar generando una expresión con sus manos. Entonces es importante, pues, si el personaje está gesticulando, está moviéndose, pueda mostrarse en la manera completa. Despreciamos la parte inferior, los pies, las piernas, todo eso lo despreciamos, pero la intención es más bien enfocar su cuerpo, la parte superior del cuerpo, su rostro y las expresiones que vaya a generar. Permite también poner dos personas en pantalla para no estar haciendo el plano contra plano, de cambio de plano, sino que más bien los dos pueden entablar un diálogo justamente ahí juntos. Si avanzamos, tenemos el plano medio largo, seguimos bajando, seguimos en la parte superior de la cabeza, pero bajamos un poco más. Esto está a la altura del muslo, puede ser a la mitad del muslo, se podría cortar, y pues la idea es abarcarlo hasta la mitad, hasta por debajo de la cintura. Esto ya no es tanto para diálogos, aunque puede ser, no me quita la idea de que podamos meter ahí dos personajes que dialoguen, pero como vemos en la imagen, pues representa un poquito más a la idea de las gesticulaciones o las acciones que ya comienza a generar el personaje. Acciones pensando en que él va a expresarse, el personaje se va a expresar y moverá las manos o caminará o, bueno, hará algunas cosas que permitan que lo veamos solo a él y veamos sus acciones que solo representan la parte alta. La parte baja no es necesaria o se sobreentiende. Avanzando, pues tenemos el plano americano. Es un plano que nace, bueno, originalmente se lo acuñó desde las ideas del cine de gángster, donde, bueno, los vaqueros utilizaban armas y, bueno, estaban en el viejo oeste y, pues, y una forma de representarlos de una manera, no sé, más idónea para ellos, para representar esa templanza y esa fuerza que ellos pueden mostrar, pues, era haciéndoles un corte justamente por las rodillas o debajo de ellas, específicamente debajo de las rodillas, para pues darles, no sé, un mejor énfasis justamente a estas personas. Por eso se llama americano, porque pues se ha utilizado en películas de vaqueros, del viejo oeste, del cine estadounidense, en sus orígenes. Aunque pues, hoy en día se lo utiliza en algunos otros contenidos audiovisuales que son muy buenos. Bueno, luego viene el plano entero, y aquí vamos a encontrar al personaje o a los personajes de una forma completa, pero tiene este condicionante de que tiene que estar cortado sí o sí arriba de la cabeza y por debajo de los pies. O sea, tiene que verse a la persona de una forma entera. No podemos aumentar más ese volumen o ese límite, no puede aumentar el límite. Tiene que ser específicamente ahí porque si no se va a confundir con un plano que veremos más adelante. Este está exclusivo justamente para que funcione dentro del límite de la persona. O sea, la persona da ese límite, da específicamente ese límite, y lo que nos sirve es justamente para describir acciones físicas, porque aquí sí ya estamos hablando de relaciones entre personas que se ven completas. Y bueno, y ya finalizando, los últimos tres planos nos llevan a hablar de ya planos que son mucho más amplios. El primero sería el plano conjunto, que más que el entorno, lo que interesa es que las personas se estén relacionando entre ellas. Aquí sí no importa dónde cortas al personaje. Da igual si el personaje sale quizás sin las piernas, o sea, sale con las piernas están hacia abajo, estás cortando muy abajo, o un personaje sale solo una parte del cuerpo. Justo el límite cortó ahí, o los elementos que tiene el personaje no salen completos, o el personaje pues quizás uno está de espalda y el resto está todo visible, un personaje tapa al otro, eso puede pasar, no importa, porque la idea es mostrar un conjunto de personajes, conjunto de objetos, todos mezclados, y no importa dónde limite, dónde corta. Esa es una intención un poquito salida de la norma común, pero sirve, o sea, funciona de gran manera, porque la idea es relacionar a los involucrados de la trama. El plano general, también un plano estándar, muy común, el plano general es uno de los más típicos en cualquier producción audiovisual, pues tiene la intención de presentar el escenario donde va a funcionar la acción. Se interesa más en el escenario, más que en el personaje. El personaje puede estar ahí, no significa que el personaje lo vamos a excluir, no, el personaje puede estar ahí, pero tal vez el personaje poco se lo aprecia, o puede estar hasta ausente, o puede estar quizás muy diminuto, o sea,
poco visible. Por lo tanto, pues interesa más bien al personaje dentro de su escenario. No interesa lo que hace, quizás se puede apreciar poco lo que hace, pero más bien nos interesa ver todo ese entorno donde el personaje se está moviendo. Entonces yo puedo descubrir que hay árboles, puedo descubrir que hay un suelo de un color, puedo descubrir que hay un cielo hermoso, que hay un atardecer al fondo que se ve increíble, que hay agua, que hay un mar, no sé, puedo descubrir muchas cosas dentro del escenario, pero, no, pero es lo más importante dentro de lo que quizás el personaje esté marcándose ahí. Y por último, pues nos centramos ya en el gran plano general, que este de aquí sí es un plano demasiado amplio, o sea, una panorámica general de todo un escenario. No interesa si el personaje se lo ve o no. Es más, el personaje quizás si se lo ve, se lo va a ver muy diminuto y se va a descubrir quién es. Es imposible descubrir un personaje dentro de un gran plano general. Se puede interpretar, pero quizás no sé exactamente quién será. Y por lo tanto, pues no se le da protagonismo al personaje, sino más bien a ese escenario donde él va a transcribir. Por lo general, este plano es para introducir una escena. Yo empiezo con un gran plano general para encontrar el contexto de donde estamos ubicados, puedo descubrir que es un desierto, puedo descubrir que es un mar, una playa, puedo descubrir que es un paisaje de la serranía, un paisaje de la costa, un paisaje, no sé, descubro algo específico o algo muy general, mejor dicho, para luego ir centrándome poco a poco en los planos que se van embarcando. Bueno, finalizo esta clase solo diciendo que por lo general eh, una cosa es hacer un plano, como digo, un plano es una palabra, puedo escribir una palabra, puedo hacer un plano y funciona, o sea, ya se entiende algo, pero necesita la combinación de planos. Eso servirá cuando hagamos la clase de escenas, pero tengan en cuenta que la idea de crear muchos planos es para ir llevando un plano tras otro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si yo tengo escrito una escena en un guión, pues lo ideal sería empezar con planos muy amplios e ir cerrándome poco a poco hacia el personaje. Entonces, de toda esta clase que hemos visto, desde el principio, del plano más diminuto al plano más abierto, lo ideal sería que cuando se produzca se haga al revés. Empecemos por los planos más amplios y terminemos con los personajes hablando, expresándose, relacionándose con planos más cerrados para poder ver sus expresiones al máximo. Yo les agradezco por este tiempo que han escuchado, han visto este video y pues nos veremos en una próxima clase. Muchas gracias.